¿Alguna vez te has acostado agotado, dándole vueltas a una conversación, preguntándote si eres tú el problema? ¿Has sentido que te manipulan, te mienten descaradamente, te hacen dudar de tu propia memoria y luego te hacen sentir culpable por reaccionar? Si esa sensación de confusión, agotamiento y autoduda te es familiar, quiero que sepas algo fundamental desde ahora mismo. No estás solo y no eres tú el problema. Hoy vamos a poner nombre y apellido a esas vivencias que te han dejado tan marcado. Vamos a desvelar las tácticas más crueles y comunes que los narcisistas utilizan. Esas que te dejan sintiéndote invisible, culpable o completamente desorientado. Pero no nos quedaremos ahí. Te daré las herramientas exactas para desarmarlas y, lo más importante, para recuperar tu poder, tu paz y tu propia realidad. Este es un viaje crucial, porque comprender estas tácticas no es solo conocimiento, es tu escudo. Es el primer paso para dejar de ser un peón en su juego y empezar a vivir una vida auténtica, libre de su influencia. Si estás listo para ver la verdad y empoderarte, quédate hasta el final. Si eres nuevo en Noesis Journey y buscas entender la psique humana para sanar y crecer, te invito a suscribirte y a unirte a nuestra comunidad. Ahora bien, antes de sumergirnos en estas tácticas, es vital entender el por qué. Como ya exploramos en nuestro video sobre si el narcisista sabe que lo es, y si aún no lo has visto, te dejaré el enlace directo en la descripción para que puedas profundizar en este concepto tan importante. La ceguera del narcisista, esa incapacidad para ver su propia patología y el devastador daño que causa, es una manifestación directa de un desarrollo psíquico distorsionado. Su ego se infló de manera desproporcionada o se endureció hasta volverse impenetrable, quedando desconectado de su sombra, de su vulnerabilidad y, por lo tanto, de su capacidad de empatía real. La verdad de su ser, con sus imperfecciones, sus miedos y su vacío, es algo que su sistema psíquico no puede permitirse ver ni procesar. Esta profunda herida interna, este vacío existencial, es lo que los impulsa a construir una elaborada máscara, una fachada de grandiosidad, perfección o superioridad. Y para mantener esa máscara, para llenar ese vacío, necesitan un suministro constante de validación externa, de admiración, de atención, de control. Las tácticas de manipulación son entonces las herramientas que usan para extraer ese suministro narcisista de quienes los rodean. No son actos aleatorios, son movimientos calculados, aunque a menudo inconscientes, en un juego de ajedrez donde el único objetivo es ganar, controlar y mantener su frágil ego a salvo. Entender esto no es justificar su comportamiento, sino despersonalizarlo y, al hacerlo, desarmarlo. Vamos a exponer las tácticas más comunes que utilizan los narcisistas. Reconocerlas es el primer paso para liberarte de su influencia. La primera es el bombardeo de amor, la trampa dorada. Esta es la primera y a menudo la más seductora de todas las tácticas. Al principio de una relación, el narcisista te inunda con una atención abrumadora, elogios excesivos, regalos, promesas de un futuro idílico, y te hace sentir como la persona más especial y única del mundo. Parece que has encontrado a tu alma gemela, alguien que te entiende como nadie más. Te sientes visto, valorado, amado de una forma que quizás nunca antes habías experimentado. Pero no es amor genuino. Es una fase de idealización donde el narcisista proyecta en ti la imagen de la pareja perfecta que llenará su vacío. Te están enganchando, creando una dependencia emocional y bajando tus defensas. Es una inversión de energía para obtener el máximo suministro posible. Están mapeando tus necesidades, tus sueños y tus vulnerabilidades para usarlas en tu contra más adelante.
Te están construyendo una jaula de oro. Una vez que estás enganchado, la máscara comienza a resquebrajarse. La idealización da paso a la devaluación y el descarte, el frío repentino. De repente, tus cualidades que antes eran adoradas ahora son criticadas. Empiezan a señalar tus defectos, a compararte con otros, a menospreciar tus logros. Te sientes confundido, herido, y te esfuerzas por recuperar a esa persona maravillosa que conociste al principio. Quieres volver a ser la persona especial que fuiste para ellos. El descarte es la culminación de la devaluación. Puede ser repentino y brutal, o gradual y doloroso. Te abandonan, te ignoran, te reemplazan, a menudo sin explicación o con excusas vagas. Te dejan con una sensación de shock, vacío y una profunda herida. ¿Por qué lo hacen? Una vez que te han extraído suficiente suministro o cuando empiezas a tener tus propias necesidades, a poner límites, o simplemente ya no encajas en su fantasía, te devalúan. No pueden tolerar la imperfección, la tuya, que en realidad es un reflejo de la suya. El descarte es su forma de reafirmar su poder y control, y de evitar cualquier confrontación con su propia insuficiencia. Te descartan porque ya no les sirves para mantener su falsa imagen. Luego está el gaslighting, la distorsión de la realidad. Esta es una de las tácticas más insidiosas y dañinas. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica donde el narcisista te hace dudar de tu propia memoria, percepción y cordura. Te niegan eventos que sucedieron diciendo, eso nunca pasó, o estás imaginando cosas. Distorsionan conversaciones con un nunca dije eso, tú lo entendiste mal, o te acusan de ser demasiado sensible o de estar loco. Su objetivo es desorientarte, hacerte perder la confianza en ti mismo y en tu juicio. Si dudas de tu propia realidad, te vuelves más fácil de controlar y manipular. Es una forma de mantener el poder absoluto sobre tu mente. Porque si no puedes confiar en ti mismo, te verás obligado a confiar en su versión de los hechos. Es una forma de borrar tu identidad y reemplazarla por la que ellos quieren que tengas. Como ya hemos tocado en el video anterior, la proyección es tu sombra, su espejo. La proyección es un mecanismo de defensa inconsciente, donde el narcisista atribuye sus propios defectos, inseguridades y rasgos negativos a otra persona, generalmente a su víctima. Si son egoístas, te acusarán de ser egoísta. Si son infieles, te acusarán de ser infiel. Si son inseguros, te dirán que tú eres el inseguro. Para el narcisista, reconocer sus propias imperfecciones sería devastador para su frágil ego. Proyectar su sombra en ti es una forma de deshacerse de lo que les resulta insoportable de sí mismos. Al culparte, se mantienen a sí mismos en su fantasía de perfección y superioridad. Es un mecanismo de defensa que les permite evitar la responsabilidad y mantener su imagen intacta a tu costa. Otra táctica es la triangulación, el tercero en discordia. La triangulación ocurre cuando el narcisista introduce a una tercera persona, ya sea un amigo, un familiar, un ex, un compañero de trabajo o incluso un desconocido en la dinámica de la relación para manipularte. Pueden compararte con esa persona, usarla para darte celos, para invalidar tus sentimientos diciéndote, fulano, piensa que eres demasiado dramático, o para crear conflicto entre tú y esa tercera persona. La triangulación les permite mantener el control al crear inseguridad y competencia. Desvía la atención de su propio comportamiento, te mantiene ocupado lidiando con el tercero o con tus celos, y les proporciona más suministro al ver cómo luchas por su atención o validación. También les permite jugar a la víctima o al salvador en diferentes escenarios. Presta atención también a la victimización, el eterno sufriente. El narcisista se presenta constantemente como la víctima de las circunstancias de la vida y especialmente de ti. Siempre hay alguien o algo más culpable de sus problemas y de su comportamiento.
Nunca asumen responsabilidad por sus acciones. Te harán sentir culpable por sus reacciones, por sus desgracias, incluso por el daño que ellos te causan. Su objetivo es la victimización, una poderosa herramienta para evadir la responsabilidad y obtener simpatía y atención. Si son la víctima, no pueden ser los culpables. Esto les permite manipularte para que los cuides, los rescates, o te sientas mal por ellos, desviando la atención de su propio comportamiento abusivo. Es una forma de mantener el control emocional sobre ti. Y hablando de control, la difamación, la campaña de calumnias, es el ataque a tu reputación. Cuando el narcisista siente que está perdiendo el control sobre ti o cuando lo has abandonado, puede lanzar una campaña de difamación. Empezarán a esparcir mentiras y rumores sobre ti a amigos, familiares, compañeros de trabajo o conocidos, presentándote como el abusador, el loco, el inestable o el problema de la relación. Su objetivo es destruir tu reputación y aislarte. Si logran que otros duden de ti, te sentirás más solo y será más difícil que la gente crea tu versión de los hechos. Es una forma de castigarte por exponerlos o por no seguir su guión y de proteger su propia imagen pública. Quieren controlar la narrativa y asegurarse de que tú seas el villano, no ellos. Otra arma silenciosa es el silencio y el desprecio, la arma del vacío. El narcisista puede castigarte con el silencio, ignorándote por completo durante horas, días o incluso semanas. Se niegan a comunicarse, a responder mensajes o a reconocer tu presencia. A menudo, esto va acompañado de miradas de desprecio o gestos de desdén. Esta táctica es una forma brutal de control y castigo. Te privan de su atención, su suministro, y te hacen sentir invisible, insignificante e indigno. Es una forma de castigarte por no cumplir sus expectativas o por desafiarlos, y de obligarte a buscar su aprobación y a ceder para arreglar la situación. Es una forma de tortura emocional que te deja en un estado de ansiedad y desesperación. Finalmente, observa sus interrogatorios y control excesivo. La red de araña. Al principio puede parecer interés, pero el narcisista a menudo te somete a interrogatorios constantes sobre tu paradero, tus actividades, tus amigos, tus pensamientos. Necesitan saberlo todo para mantener un control férreo sobre tu vida. Pueden revisar tu teléfono, tus redes sociales o incluso seguirte. Su necesidad de control es patológica. No confían en nadie y ven a los demás como extensiones de sí mismos. Al controlarte, se sienten seguros y poderosos. Cualquier intento de privacidad o autonomía es visto como una amenaza o una traición, lo que les lleva a intensificar su control. Si has reconocido estas tácticas, es probable que hayas experimentado un sufrimiento inmenso. Quiero que sepas que no estás solo, no estás loco y no es tu culpa. El impacto de estas tácticas es devastador. Te sientes constantemente confundido, dudando de tu memoria, de tus percepciones, de tu propia realidad. La montaña rusa emocional, el estrés constante y el abuso psicológico te agotan mental y emocionalmente, llevándote a la ansiedad y la depresión. Dejas de saber quién eres, qué quieres, qué sientes, convirtiéndote en una sombra de ti mismo, viviendo para satisfacer las necesidades del narcisista. La difamación y el control te aíslan de tus seres queridos y de tu red de apoyo. Te sientes indigno, insuficiente, culpable por todo lo que sale mal, y la exposición prolongada a este tipo de abuso puede llevar a un trauma complejo, afectando tu capacidad para confiar y para formar relaciones sanas en el futuro. Tu sufrimiento es real y válido. No lo minimices. Lo que has vivido es una forma de abuso, y tu reacción es una respuesta normal a una situación anormal. Ahora, la parte más importante. ¿Cómo te proteges y recuperas tu vida?
Aquí están las estrategias clave para desarmar las tácticas del narcisista y empezar tu camino de sanación. El primer y más crucial paso es reconocer el patrón. La verdad te libera. Una vez que las identificas, dejas de tomártelas como algo personal. Entiendes que no se trata de ti, sino de su trastorno. Cuando el narcisista te galaitea, no es que estés loco, es que está usando una táctica. Cuando te devalúa, no es que no valgas, es que está en la fase de descarte. Este conocimiento te da una distancia emocional y te permite ver el juego por lo que es. Contra el gaslighting, tu defensa más potente es validar tu propia realidad. Confía en tu intuición. Escribe las cosas, graba conversaciones si es legal y seguro. Habla con amigos o terapeutas de confianza. No permitas que nadie te haga dudar de lo que sabes que es verdad. Tu intuición es tu brújula. Escúchala. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Luego, es vital establecer límites inquebrantables, tu escudo protector. Los límites son la kriptonita del narcisista. Son la forma más efectiva de detener su suministro. Decide qué comportamientos no tolerarás y comunícalo de forma clara y concisa. Y lo más importante, haz cumplir esos límites. Si dicen algo hiriente, termina la conversación. Si te difaman, bloquéalos. Si te ignoran, no los persigas. Los límites no son para cambiar al narcisista, sino para protegerte a ti mismo. Si la relación es personal, pareja, amistad, y no hay hijos de por medio, el contacto cero o contacto mínimo necesario es la estrategia definitiva. El contacto cero es la estrategia más efectiva. Bloquea todo contacto, llamadas, mensajes, redes sociales. Es la única forma de cortar completamente su suministro y romper el ciclo de abuso. Si hay hijos o responsabilidades compartidas, aplica el contacto mínimo necesario o piedra gris. Solo comunícate sobre lo estrictamente esencial, de forma breve, aburrida y sin emoción, sin darles ninguna reacción o información personal. Cuando el contacto cero no es posible, la técnica de la piedra gris es invaluable. El narcisista se alimenta de tu reacción emocional, ya sea positiva o negativa. Si reaccionas con ira, tristeza, miedo o frustración, les estás dando el suministro que buscan. La piedra gris implica ser tan aburrido y sin emoción como una piedra. Responde con monosílabos, sin contacto visual, sin emoción. No discutas, no te justifiques, no expliques. Esto los frustrará porque no obtienen lo que buscan y eventualmente buscarán suministro en otro lugar. La sanación de un abuso narcisista es un proceso complejo y doloroso. No tienes que hacerlo solo. Busca apoyo externo profesional. No lo hagas solo. Busca un terapeuta especializado en trauma y abuso narcisista. Un profesional puede ayudarte a procesar el trauma, reconstruir tu autoestima, identificar patrones y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Los grupos de apoyo también pueden ser increíblemente útiles. Hablar con amigos y familiares de confianza que validen tu experiencia es vital. Y aquí es donde la sabiduría de Carl Jung brilla con más fuerza, a través del trabajo interno y de individuación. Reconstruye tu ser. La experiencia con un narcisista a menudo te desconecta de tu propio centro. Para sanar, necesitas fortalecer tu ego, reconstruir tu sentido de quién eres, tus valores, tus límites, también integrar tu sombra, reconocer y aceptar tus propias imperfecciones y vulnerabilidades. Esto te hace menos susceptible a la proyección del narcisista y más completo. Y por supuesto, conectar con tu sí mismo, la esencia de la individuación. Vuelve a conectar con tu verdadero ser, tu sabiduría interna, tu propósito. Esto te da una base inquebrantable que ninguna manipulación externa puede destruir. Finalmente, desarrolla la compasión por ti mismo. Date permiso para sanar, para sentir, para ser imperfecto.
Este camino de autoconocimiento es tu verdadera liberación. Es el viaje de regreso a ti mismo. Comprender las tácticas del narcisista es el primer paso para desarmarlos. Validar tu sufrimiento es el primer paso hacia la sanación. Y actuar para protegerte y reconstruirte es el camino hacia la esperanza y la libertad. Recuerda, no puedes cambiar al narcisista, pero puedes cambiar tu reacción, tus límites y tu vida. Tu poder reside en tu conciencia y en tu decisión de elegir tu propio bienestar. Si este video te ha proporcionado una nueva perspectiva, por favor, dale un me gusta y compártelo. Y por supuesto, suscríbete para seguir explorando la sabiduría de Carl Jung y vivir vidas más plenas. Si quieres apoyar el canal y acceder a beneficios como ver mis videos antes que nadie o tener prioridad en mis respuestas, te invito a explorar las opciones de membresía haciendo clic en unirse debajo del video. Tu apoyo es clave. Gracias por ser parte de esta comunidad y por elegir tu propio viaje de sanación.